profesiones u oficios tienen sus riesgos. Un deportista extremo está en constante riesgo de caída o de fractura. Un taxista está en constante riesgo por la inseguridad de la noche, un médico está en riesgo de un mal procedimiento o un ginecólogo tiene el riesgo de que se le vaya la mano. ¿Cuál es el riesgo de un comediante? ¿En qué radican los riesgos de la carrera de una persona que se dedica a hacer la comedia? Es que Colombia es un chiste de humor negro que todos los días se cuenta solo. Y uno de los exponentes más claros de los riesgos que representa la comedia política en Colombia lo mataron hace bastantes años y se trata de Jaime Garzón. Otros comediantes que han intentado hacer humor político les ha tocado también refugiarse en el exilio, como Julio Rodríguez, por ejemplo. Sin embargo, la autocensura ha sido el riesgo más patente de los comediantes en Colombia. Para saber más detalles de este tema, vamos a escuchar unos comediantes que tienen larga data en este país, que son Iván Marín, Diego Mateus, Edwin Castiblanco Bart. El estilo es importantísimo porque es lo que le da identidad al comediante. Entonces, tú puedes escuchar cualquier material, pero desde lejos, digamos, tú estás a la vuelta de la esquina y escuchas. Entonces, uno ya sabe, ese es Primo Rojas, ese es Antonio Sanín, ese es Diego Mateus, ese es tal, ¿sí? Porque uno ya sabe cómo es ese estilo y ese estilo es el que marca y define. Entonces, creo que es el 50% del éxito de un comediante, es su estilo. La regla número uno, la regla más importante, hay gente que le dice a uno que lo más importante es ser chistoso, y yo escucho todos los días a los comediantes y en debates y comediantes nuevos. Es que hay que hacer reír, eso lo más importante es hacer reír. No, no es lo más importante. Lo más importante es tener un discurso y lo más importante es no plagiar, sobre todo. Y plagiar es una cosa que se puede, es muy fácil llegar a plagiar en la comedia si tú no estás atento, porque puedes sin quererlo robarte un gag de otra persona. El gag es el movimiento. Cuando tú cuentas un chiste, lo puedes contar tú, lo puedes contar tú, lo puedo contar yo, lo puedo contar cualquier persona, ¿sí? Porque es un tercero, tú estás hablando de algo, ¿no? Estás usando otro narrador, en tercera persona. Había una vez o tal le pasó que el comediante de stand-up es único e irrepetible. Pero cuando yo voy a construir líneas mías, gags, movimientos, miradas, eso es lo que te hace a ti personal e intransferible en la comedia. La stand-up comedy es un género en el cual uno empieza a hablar a partir de uno. Es una cosa muy genuina en el sentido de que uno no suele pararse a asumir una postura cómica, a diferencia de lo que se ocurre con un cuentachistes. Ejemplo puntual. En una rutina de cuentachistes, y se da muchísimo, que el cuentachistes se para y dice: lo que pasa es que mi esposa es tan fea, que no sé qué tal cosa, y es el remate. Cuando en la vida real su esposa puede ser una mujer divina. Por ejemplo, mi esposa es una mujer muy churra. A mí no me quedaría bien pararme a hacer una rutina de stand-up diciendo es que mi mujer es tan fea. No, al contrario. ¿Cuál es mi realidad? Que mi mujer está buena, le gusta, es mostrona. Entonces, ¿yo qué hago? A partir de esa realidad, sacar la comicidad. ¿Qué es lo que tiene divertido tener una esposa que está buena y que le gusta mostrarse y toda la cosa? Porque ahí hay comicidad. Entonces, ¿qué hago yo? ¿O qué hace la gente de stand-up? Habla de esa realidad que vive. El cuentachistes, ojo, sin decir que esté mal, sino que pues, son géneros distintos, asume una postura para hacer la cómica, el que mi esposa es fea, o lo que pasa es que mi suegra, en casi todos los cuentachistes odian a la suegra. ¿Por qué? Porque la estructura del chiste se da para odiar a la suegra. Vuelvo y juego. En mi caso no podría yo hacerlo porque, al contrario, yo he hecho chistes de mi suegra, pero hablando de todo lo contrario, de cómo mi suegra es tan madre conmigo. Algunas rutinas de unos comediantes que tocan ciertos temas sensibles hacen que algunas personas se sientan aludidas y hasta se ofendan. En algunos casos, no todas las personas como público son tan amables de aguantarse un insulto o una ofensa de esas, y en algunos casos extremos llegan a agredir físicamente a los comediantes. Veamos qué nos dicen. Una vez tenía una rutina, hace muchos años, de las primeras de comediantes, sobre punqueros.
¿no? Los punqueros caminaban como las palomas. Entonces, si usted ve un punquero de estos así, que caminan así como las palomas, pues que además que son agresivos, pues que no les corra, sino que écheles maíz, ¿no? Entonces ahí los va apartando mientras los punqueros están comiéndose el maíz. Y alguna vez salía yo caminando por Chapinero y justo venían dos punquetos borrachos. Y uno me quería golpear, pero con todo el corazón, con toda su ponqueridad me quería golpear, pero el otro le fascinaba lo que yo hacía. Entonces era como un punqueto defendiéndome frente al amigo que me quería golpear los dos borrachos. Era una situación muy cómica. Eso me acuerdo como rápido. En redes, pues todos los días hay haters, gente que te odia, gente que está haciéndote daño y buscan hacerte daño, pero pues yo ya soy comediante, yo ya llevo mucho tiempo en esto. A mí un poco, yo también soy comediante porque es la única manera. Otra cosa que siento, que esto va aparte, es que la única manera de enfrentar el bullying, por ejemplo, siento también que es un poco como con comedia. De enfrentar la presión social es un poco con comedia, ¿no? Ese es uno de los éxitos también de chicos como Camilo Sánchez, el de Con ánimo de ofender, o otros chicos que tienen problemas físicos notorios. Es que pues si yo primero hablo de mis problemas físicos, pues ¿quién más va a hablar de mí? A mí me han atacado por chistes que uno nunca podría pensar. O sea, porque hay chistes que es obvio que si tú vas a hacer un chiste de humor político, tú dices, obvio, los que están en contra de esa corriente política se van a amputar. Entonces, digamos, eso es algo que se cae de su propio peso. Si tú vas a hacer un chiste de una religión, tú sabes que las personas que sean tal vez afines a esa religión y no tengan buen sentido del humor, se van a ofender. Entonces, hay cosas que uno se cae por su propio peso. Pero hay casos en los que uno dice, esto es imposible que alguien se ofenda por eso. Y siempre hay alguien que salta para decirte, no es imposible. y entonces, no, es absurdo, creo que es absurdo pararse a hacer humor pretendiendo jamás ofender a alguien, porque alguien se va a ofender, siempre así no sea tu intención. Entonces yo hoy en día manejo como que una línea, un límite muy personal de cosas en las que yo diría, esto creo yo de manera consciente que no ofende, entonces lo hago. Hay otros que digo, esto soy consciente de que puedo ofender mucho, entonces opto por no hacerlo. Pero todo eso, como te digo, creo que uno mismo lo va hallando y uno dice, bueno, a qué cosas cedo, a qué cosas no. Normalmente pasa en bares, ¿no? Que hay gente que no quiere escuchar. O sea, si hay gente que paga porque tiene plata o no sé, como que, marica, yo no tengo nada que hacer. Nosotros estamos una vez cerca a Ocaña, estamos en un bar. Y estaba lleno, pues porque, marica, la gente no está acostumbrada a eso, de la comedia, pero le gusta. O sea, fue gente muy, muy bonita porque, pues, es gente que había visto esas veces, pero no tenían ni idea de que era el estándar. Entonces yo fui, la gente retoteaba la risa y entró un tipo con dos amigos y unas viejas. Man muy decente se sentó, pidió whisky y tal. Y el rato el man se levantó normal y dijo, hey, yo no quiero escuchar más, ¿qué tal? Bueno, como guajiro. Yo no quiero escuchar más, yo vine a tomar acá. Yo te respeto tu trabajo, pero yo no quiero escuchar más. Quiero escuchar música. Bueno, no hay lío. Entonces yo le dije al dueño, el dueño se acercó y dijo, hermano, qué pena, pero pues él tiene que terminar. Y el man se paró de uno y dijo, hey, mira, yo te voy a pagar. Pues ya había pedido como 3 botellas de whisky. Yo no te pago, ese man sigue ahí. Porque yo respeto tu trabajo, pero yo no quiero escuchar ni mierda. Entonces, ¿no qué hacer? Entonces me bajé. Lo cierto del caso fue que me bajé y el man se paró normal. Me dijo, hermano, qué pena, pero no me gusta esta maricada, no me hace reír nada. Tu trabajo es muy bueno, pero no me hace reír nada, yo quiero tomar. Marica, yo me senté y al rato llegó con media whisky y tal. Yo la tomé, tan relajado, y yo estaba con otros amigos. Y cuando nosotros salimos, el man, llegaron los escoltas y una mano de gente afuera. Man, re duro, re duro. A veces ha llegado a tal punto que se presentan demandas legales contra los comediantes. A veces los mismos chistes, por el tono del chiste, suelen representar un ataque directo también al comediante. Como hace un tiempo Ibrahim Salem, después de un atentado a la escuela de cadetes, hizo un chiste con respecto a otro comediante que en vez de hacer chistes respecto al tema, resultó llorando.
Esto se representó como que todo el país llegó a criticar a Ibrahim Salem y respetaba la memoria de los caídos. Yo creo que fue más bien como una malinterpretación del chiste de Ibrahim. En otros casos, el tinte de la comedia de estos personajes es tan fuerte y tan directa contra la política nacional que no han tenido más remedio que buscar el exilio, como es el caso de Julio el Nene Hernández, que en este momento pues está viviendo en Estados Unidos. He aprendido a autocensurarme, pero sobre todo en cosas del humor negro, lo confieso. Tal vez cuando empecé, cuando incluso escribía para otros, yo practicaba más el humor negro, y hay muchos chistes que hacía hace 10 años que hoy en día no sería capaz de hacer, porque no sé, desarrollé una hipersensibilidad a muchos temas que me parecen ya demasiado delicados cuando he tenido la oportunidad de conocer. Voy a decirlo sinceramente, por ejemplo, cuando yo era libretista de programas de humor, yo me forjé bajo una influencia de humor negro de ciertos escritores. Y, por ejemplo, en su momento hacíamos humor negro con víctimas de conflicto. Era muy fácil hacerlo en ese momento porque no conocía yo víctimas del conflicto. Luego de que tú te has sentado y has tenido charlas con ellas, cuando te cuentan en primera persona lo que sufrieron, ya se dificulta mucho más hacerlo. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que ya me autocensuro. Tengo otro compañero libretista de humor con quien forjamos nuestras carreras de manera paralela y como que vivimos ese proceso de la misma forma, y nosotros desarrollamos un término que es que adquirimos control de esfínteres humorísticas, que ya aprendimos a apretar, y había chistes que decíamos, esto sabemos que es gracioso, pero este chiste sabemos que puede lastimar mucho a otras personas. Entonces lo hicimos más por eso, pero ha sido un proceso, ese puntualmente ha sido un proceso muy personal, muy introspectivo mío. No porque, por ejemplo, hay cosas de corrección política de hoy en día, mucha gente que se ofende por cosas que eso sí no me importa, eso sí, porque si no sería imposible hacer humor. Hay gente que se ofende ya por cualquier estupidez. Los chistes que yo dejé de hacer eran chistes que yo sabía que eran crueles los chistes. Entonces esos no los dejé, ya no los volví a hacer. Pero en cambio hay chistes que si uno sabe que tienen solamente un divertimento superfluo, y hay gente que le encuentra la maldad al chiste donde no la hay, y ya hasta ya sí no cedo, porque o si no sería imposible hacer humor, sería imposible. También hay el tipo de censuras comerciales, digámoslo así, no ni siquiera en mala ley, sino que digamos si uno hace un chiste sobre X productos, sobre las papas, lo que sea, entonces dicen no, porque de pronto las papas X, lo que sea, son cliente nuestro, entonces no se puede hacer un chiste contra ellos. Entonces, bueno, se cae de su propio peso lo de las palabras. Entonces, si uno puede decir, ¡coma mierda! No se puede, porque en Colombia la gente no come mierda. Entonces, a veces es una censura muy boba, porque ahí sí ocurre lo de la cita famosa de Jaime Garzón, que en este país la gente se escandaliza porque uno es hijo de televisión y no porque un niño pide comida en un semáforo, y eso sí es verdad. Mucha gente dice, marica, pero es que usted no aparece mucho en televisión. Me han propuesto, obviamente, pero siempre me dicen, Bart, pues vas a grabar, pero te vamos a pedir el favor que no, entonces no me convide, huevón. ¿Sí? ¿Me entiende? Acá en Colombia tenemos una doble moral tan horrible, o sea, la gente, hueputa, se preocupa por huevonadas. Esa es la puta verdad, marica. Nos preocupamos por huevonadas y no por las cosas que en realidad nos tenemos que preocupar. Algo que de pronto va a rayar a muchas personas y sobre todo compañeros de la escena es que muchos son vendidos. ¿Me explico? Se vendieron su forma de ser por aparecer en una hijo de puta pantalla. Yo no. A mí me han dicho en Caracol, en el cine, marica, quiero ir a grabar tal cosa, pero no puedo decir esto. No me invite, parce, porque la idea de ser comediante es que yo tengo que hablar de lo que se me dé la gana, ¿sí? Ahora, no es que usted, hablando de comedia, vaya a tratar mal a todo el mundo, porque eso no se hace, no. Es la forma, el criterio, ¿sí? Y el abordar un tema que nos haga reír a todos sin molestar a alguien. Friegan mucho, por ejemplo, por hablar de sexo, ideologías religiosas, ideologías de género, política un poco, religión ni se diga, ¿sí? Raza, ¿sí? Pero es como lo tomes, digamos. Por ejemplo, yo tengo un apunte sobre los negritos, pero es muy suave, ¿me explico? Porque yo digo, parce, levanta la mano las personas que tenemos un amigo negro, todos, marica, porque pues el negro es el chimba, marica, con el que
siempre están alegres, le alegran uno el día, y usted puede estar reaburrido, parce, pero llega el amigo negro y lo hace cagar de la risa de alguna forma, ¿sí? Pero a veces la caga y empiezo, ¿sí? Entonces no llego atacándose, no dice, parce, todos, ya le digo a la gente que todos tenemos en común un amigo negro, por ende, todos ya se sienten comprometidos. La censura no existe, pero sí con quién te metes, entonces de ti depende, ¿sí? Así como dicen, pues marica, si se pone el lenguatrapo, pues le va a ir mal. En censura ha tenido muchos dilemas, pero eso es lo que hace que yo sea así. Entonces, por eso cuando yo voy a un show la gente sabe que paga por eso, porque no lo puede ver en otro lado porque por la censura, que no sé qué tal, entonces paga. Ahora, no es que el show de bar sea siempre así, digamos, estos son los shows para los bares, para la gente que está recochando. En los corporativos, por ejemplo, pues uno no va a tomar esos temas tan de frente, porque en eventos corporativos para empresas eso es otro nivel, y ahí ya se comporta, o sea, hace el mismo humor, hace reír igual, pero con un criterio para que todo el mundo se ría sin que se sienta ofendido. En los bares no, en los bares uno ya vas con toda. Yo soy un man que de 3 palabras 4 son groserías. Siempre lo he hecho, más porque es una defensa de la grosería, digamos, del lenguaje. O sea, la palabra hijueputa es igual que la palabra ladrón o la palabra queso. Son palabras, sencillamente. Y siento que a veces esas palabras logran mostrar lo que uno es. Había un señor que se llamaba Fontana Rosa que hizo todo un decálogo sobre las palabras malas que le pegan a las palabras buenas, como si existieran palabras malas, ¿no? Como si llegan las groserías a pegarle las palabras tiernas. No, son palabras. Y como justamente sé que son palabras, pues es como cuando tú vas a una casa o tú estás en una entrevista y te dicen, aquí no voy a decir groserías, mi mamá no le gustan las groserías, o pórtese bien en la mesa. Entonces, pues con mis amigos, pues soy yo, man que habla con el lenguaje soez, que siempre habla. Pero pues si voy simplemente a una empresa y me contratan, pues me contratan, entonces no puedo decir groserías, digamos que lo tengo tácito, no me genera conflicto. Yo sé que hay unos comediantes que, no, es que no puedo hablar, tal vez porque yo mi comedia nunca se ha basado en la vulgaridad, esa es otra cosa. Cuando les decía que yo soy un punqueto que usa soflán, que usa suavizante, yo nunca hice rutinas de sexo, por ejemplo. O sea, la primera rutina que hice, de hecho, de comedia, de stand-up, una de las primeras fue de sexo y me fue como el orto. Ahí sí me fue re mal a los inicios. Y mi hermana, que sabía de eso un poco, de la comedia y todo, que la vio y me dijo, marica, es que yo iba con otro comediante que se llama J. Pineda, hoy vive en Miami, y él habla así, tiene un tono de voz muy fuerte y era como muy macho, entonces él hacía rutinas de sexo. Entonces tenía una rutina que me acuerdo que decía que él tenía prepucio, pucio y pospucio en su pene. Entonces decía, no, prepucio, pucio y pospucio. Entonces era una cosa muy graciosa, entonces yo intentaba hacer eso en un momento y mi hermana me dijo, no, marica, es que usted no tiene tampoco en esa época, 20 años, no le creo cuando usted me está hablando de sexo, como usted me está hablando de sexo. Entonces ahí entendí que el sexo no era un tema necesariamente que me gustara hablar también, porque siento que es un tema fácil de llegar al humor. Entonces ya el haberme yo autocensurado con el sexo en las temáticas de comedia desde el inicio de mi carrera me ha llevado un poco a que tenga esa libertad. Es así como todas las profesiones tienen sus riesgos, todos los oficios tienen sus riesgos. Lo más problemático de la carrera del comediante es cuando toca temas que son bastante picantes o escabrosos y a la mayoría del público no le pueden gustar, o a las élites no le pueden gustar. Entre otras cosas, lo más difícil de la carrera del comediante es la disciplina, es la perseverancia y tratar de encontrar su propia voz, que eso es algo que se desarrolla con el tiempo. Después de muchos kilómetros de viaje, después de muchas millas de vuelo, eso es lo más complicado.
encontrar tu propia voz como comediante.